ese resultado nos lleva, con una consideración geométrica, a obtener el mismo resultado para un polígono simple. O sea, la integral de una función analítica en un dominio simplemente conexo sobre un polígono simple del dominio simplemente conexo siempre da también cero. O sea, fíjense que es un nuevo escalón en el, digamos, en relación a en el objetivo de demostrarlo para contornos en general. Ya lema de Bursat para triángulos simples. Este nuevo escalón nos dice, vale, que la integral es cero cuando el polígono es un polígono simple. Y hacemos inducción en el número de lados del polígono, que por supuesto que es mayor o igual que 3. Para que sea simple un polígono tiene que tener por lo menos 3 lados. El caso base es el lema de Bursat, n igual a 3. Ahora tomemos cualquier polígono determinado por los sucesivos vértices z0, z1, zn y el que sigue, el que cierra, que es zn más 1, un polígono simple de n más un lado. Fíjense que acá el subíndice va indicando la cantidad de lados del polígono. El primer lado es z0, z1, ese es un segmento, un lado del polígono. El 0 en realidad es el zn-1, zn más 1, perdón, con zn más 1 igual a z0 para que sea un polígono. Y vamos a apelar al hecho geométrico. Primero, a ver si hacemos un pequeño dibujo. Si yo tengo un polígono simple cualquiera, a ver, vamos a dibujar, qué sé yo, por ejemplo, este polígono simple. Ahí. ¿Ah? Seguro que alguna diagonal, es un hecho geométrico, lo vamos a usar nosotros, alguna diagonal yo puedo trazar dentro, en el interior del polígono simple. O sea, alguna de las diagonales está dentro, cae en el interior del polígono simple. Entonces, lo que estoy por decir acá es que en esta sucesión de vértices del polígono, hay dos de ellos que son diferentes, o sea, dos subíndices, dentro de estos dos hay dos diferentes, tales que la diagonal que determinan ellos, que es el segmento desde ZJ hasta ZK, le saco los dos extremos, que son el punto ZJ y el punto ZK, y eso me da una especie de intervalo abierto, segmento abierto, está en el interior de P. O sea, en otras palabras, en nuestro dibujito, digamos que este sea el ZJ y este sea el vértice ZK. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, que Z0 haya empezado por acá. El polígono originalmente empieza en Z0 y va recorriendo Z1, Z2, llega en algún momento a ZJ, sigue, llega en algún momento a ZK, sigue y vuelve a Z0. Ese es el contorno poligonal simple P. Y como hemos dicho, alguna de las diagonales está toda metida dentro del interior. Entonces, ¿cómo usamos toda esta construcción? Designamos por P1 al polígono que arrancando en Z0, en el mismo que arrancaba P, va recorriendo los sucesivos vértices hasta llegar a ZJ. Y luego, en vez de seguir hasta ZJ más 1, cambia por dentro del interior del polígono hacia ZK. Y luego desde ZK sigue el recorrido normal del polígono P, es decir, pasa a ZK más 1 y así hasta llegar a ZN y a Z0. Es decir, es como que usar color verde.
empecé en Z0, llegué, vine por acá, luego vine por acá. Y ahora en vez de ir hasta ZJ más 1, que sería el que sigue, voy por acá hasta ZK y de ahí sigo el recorrido en dirección a Z0, el mismo que tenía el polígono, y llego a Z0. Ese sería mi, en verde, P sub 1. Tiene casi todos los segmentos de P sub 1 son segmentos de P, pero hay uno que no, que es el ZJZK. Y le voy a llamar P sub. Eso por supuesto que está contenido en D. ¿Por qué? Porque todos los segmentos que no sean el ZJZK estaban sobre el contorno P, así que eso están en D. Y este, por su posición, está contenido en el interior del polígono P, que como es simplemente conexo D, está contenido en D. ¿Sí? Y P sub 2, ¿qué va a ser? Va a ser desde ZJ, pasando a ZJ más 1 y siguiendo así el recorrido del polígono hasta ZK, y de ahí volviendo desde ZK hasta ZJ por ese lado nuevo agregado por nosotros. Es decir, lo voy a hacer en azul. El P sub 2 empieza acá, va por acá, viene así, así, así. En este ejemplo sería todo esto. Y acá, en vez de seguir el sentido del polígono, vuelvo así. Recorrido, en este caso, fíjense que los dos están recorridos en el mismo sentido que estaba recorrido P. Digamos, si P estaba con orientación positiva, P1 y P sub 2 están todos recorridos con orientación también positiva. ¿Sí? ¿Qué gano con eso? También es un subconjunto de D, obviamente, por el mismo argumento que hace un rato para P sub 1, así que ambos tienen la misma orientación de P, como les decía, y no más de n lados, porque obviamente cada uno de ellos tiene en realidad menos lados que P. Así que entran en la hipótesis de inducción. ¿Sí? O sea, mi hipótesis de inducción es que la integral es cero cuando yo integro sobre un polígono P de hasta n lados y he tomado un polígono de n más 1 lados. Y además el hecho clave es que la integral sobre P es exactamente igual a la integral sobre P1 más la integral sobre P sub 2, con la ventaja de que la integral sobre P sub 1 por la hipótesis inductiva vale 0 y la integral sobre P sub 2 también vale 0 por la hipótesis inductiva. ¿Y por qué decimos que esta igualdad se cumple? Porque todos los lados de P, cada uno de los lados de P o está o en P sub 1 o en P sub 2. En P sub 1 está agregado el lado ZJZK y en P sub 2 está agregado el lado ZKZJ. Entonces, cuando haga esa suma, voy a tener exactamente todos los... vuelvo al negro. Voy a tener eh, cuando sumes la integral sobre P sub 1, voy a tener la integral sobre todos los lados de P sub 1, de entre los cuales voy a tener el ZJZK. Cuando sume la integral, cuando haga la integral sobre P sub 2, voy a tener la suma sobre todos los lados de P sub 2, entre los cuales va a haber el ZK a ZJ, o sea, en sentidos contrarios, ahí la integral se compensa y la suma, como todos los otros lados tienen la misma orientación que en P, me van a quedar la suma de las integrales sobre P sub 1 y P sub 2 igual a la suma de las integrales sobre todos los lados, particularmente sobre este de ida y de vuelta que se van a compensar, y van a quedar solo los lados, la suma sobre todos los lados que eran de la poligonal P, por lo tanto va a quedar la integral sobre la poligonal P. Y entonces la poligonal P, la integral de la función f sobre la poligonal P es la suma de dos cantidades que es 0, por lo tanto es absolutamente seguro que es 0 y eso demuestra el resultado para polígonos simples. El siguiente escalón en la demostración general nos dice, veamos ahora que la integral sobre un polígono cualquiera, no necesariamente simple, de una función analítica en un dominio simplemente conexo da 0.
Para eso vamos a usar un hecho geométrico que me gustaría, digamos, mostrarle un par de dibujitos para que ustedes vean de qué se trata. Si yo tengo un polígono que no es simple, por ejemplo, acá voy a dibujar un ejemplo, una especie de moño, ¿no? Y así, así y así. O sea, los vértices del polígono, digamos, van a ser, este es de cuatro lados, Z0, Z1, Z2, Z3 y Z4, con Z4 igual a Z0 para que sea un polígono. Bueno, digamos que este es Z0, este es Z1, este es Z2 y este es Z3. Y de ahí salto a Z4 que es Z0, por eso se me ha formado un polígono. ¿Sí? Ese polígono no es simple porque acá, digamos, cuando voy de Z1 a Z2 y después cuando vuelvo desde Z3 hasta Z4, paso por ese punto que lo voy a marcar de rojo, le voy a llamar B, y que tiene el, digamos, B corta. No es un punto del polígono, pero no es uno de los vértices del polígono. El polígono no es regular. Sin embargo, yo al polígono lo puedo ver como compuesto. El lado Z0, Z1 lo puedo dejar como está. Luego viene el lado Z1, Z2, que podría hacer pasando por B, Z1, el segmento Z1 a B, con el B a Z2, luego Z2 a Z3, y luego en vez de ser Z3, Z4, pasar por B y hacer Z3B y B hasta Z4. ¿Sí? Ahí tengo todos los cuatro lados del polígono, están acá, nada más que el lado S, los lados Z1, Z2 y Z3, Z4 están descompuestos en, digamos, pasando por el punto B intermedio. Entonces, si yo asocio Z0, Z1 con Z1B y con B Z4, o sea, esos que están en negro, me dan me dicen que este polígono es igual a la unión de el polígono Z0, Z1B, Z4 con el que voy a anotar de azul acá, que sería el que corresponde a desde B hasta Z2, desde Z2 hasta Z3 y desde Z3 hasta B. Z, perdón, B hasta Z2, de allí hasta Z3 y de ahí vuelta hasta B. O sea, al polígono no simple lo he logrado descomponer en dos polígonos que sí son simples. El resultado geométrico que vamos a mostrar ahora dice que en general un polígono que no es simple se puede descomponer como una unión finita de polígonos simples, pero hay que agregar, digamos, una variante que lo pueden ver en este otro dibujo que les voy a hacer. ¿Cuál es la necesidad de que aparezca no solo polígonos simples en la descomposición? Fíjense este otro ejemplo entonces, que les voy a mostrar acá. Un polígono de cuatro lados en el cual, digamos que acá está Z0, acá este Z1, o sea, el lado del polígono Z0, Z1, luego acá este Z2, luego acá este Z3 y fíjense que puede ser que Z2, Z3 y Z0 estén alineados, entonces este es el caso, miren. Z0 que es igual a Z4.
O sea, el polígono ahora empieza en Z0, va hasta Z1, va a Z2, va a Z3 y va a Z4. Yo puedo usar ese vértice como intermedio porque dan ganas de decir al polígono grande, no regular, lo voy a descomponer como este polígono, el Z0, Z1, Z2, Z0, que es un polígono simple, pero le tengo que agregar, digamos, la parte de ida y de vuelta de este lado, que sería lo que completa el recorrido de los lados del polígono. Entonces yo descompondría así. Z0 a Z1 a Z2 a Z0 con Z2 Z3 con Z3 a Z2. Ahí, si yo empiezo a dibujar todos estos segmentos, obtengo exactamente todos los segmentos que conforman el polígono, que son estos. Entonces, aparte de este polígono simple, en la descomposición del polígono no simple, apareció un lado que se recorre una vez en un sentido y otra vez en el sentido opuesto. El hecho geométrico que estamos por enunciar y que nos va a servir para la demostración es justamente el hecho de que todo polígono puede expresarse como una concatenación de una cantidad finita, posiblemente nula, de polígonos simples y una cantidad finita, también posiblemente nula, de segmentos que se recorren dos veces en sentidos opuestos. O sea, eso más o menos que pasó en los ejemplos que les acabo de mostrar. Este lema dice eso siempre es posible. Cualquier polígono, si es simple, ya está, es una concatenación finita de él mismo. Así que, y no hacen falta lados que se recorran en sentidos opuestos, así que automáticamente nos damos cuenta que un polígono simple ya cumple este lema. Pero la gracia está para cuando el polígono no es simple. El lema dice, siempre vas a poder encontrar una descomposición de un polígono no simple en una cantidad finita de polígonos simples y de lados que se recorren, o segmentos que se recorren dos veces en sentidos opuestos. La demostración, tomemos un polígono, digamos, desde Z0, Z1 hasta Zn, que sean los vértices, obviamente con n mayor o igual que 2, porque para armar un polígono que tiene que empezar y terminar en un mismo punto, más vale que con un solo segmento no me va a alcanzar. Nosotros jamás tomamos segmentos que tengan largo 0, para nosotros un segmento siempre tiene largo más grande que 0, así que con un solo segmento no hay forma de empezar y terminar en un mismo punto, pero sí con dos, ya sí. Ahora, si el polígono fuera simple, el n tendría que ser mayor o igual que 3, pero acá queremos probar algo para polígonos en general. Entonces, la cantidad de lados del polígono tiene que ser mayor o igual que 2 y Zn tiene que ser igual a Z0. Como decíamos hace un rato, si P ya es simple, ya cumple porque es la concatenación de un solo polígono simple que es el mismo y no hacen falta lados que se recorran, segmentos que se recorran dos veces en sentidos opuestos. El tema está en si P no es simple, que abarca la mayor parte de la demostración. En ese caso vamos a hacer una inducción sobre el número de lados del polígono. El caso base, como decíamos, es n igual a 2. Si n es igual a 2, quiere decir que el polígono empieza en Z0, va hasta Z1 y ahora viene el segundo lado, que tiene que ser el propio Z0 para ser un polígono. Entonces, eso es la unión de dos segmentos, Z0, Z1 con Z1, Z0. Es decir, en este caso no hay polígonos simples, pero sí hay un mismo segmento que es el Z0, Z1 que se recorre una vez y otra vez en sentido opuesto y cumple entonces el enunciado. Ahora, nuestra hipótesis inductiva para hacer inducción es que la proposición esta se cumple para cualquier polígono de hasta n lados. Vamos a hacer inducción fuerte, es decir, hasta n lados, y vamos a tomar un polígono de n más 1 lados, o sea, Z0, Z1 hasta Zn, Zn más 1, n más 1 lados. Un polígono, para que sea polígono más vale que Zn más 1 tiene que ser Z0 y que tenga n más 1 lados. Vamos a designar a todos los lados de ese polígono como S sub k, o sea, S sub 0 va a ser el segmento de Z0 a Z1. S sub 1 va a ser el segmento desde S1 hasta S sub 2. El último segmento va a ser el S sub n
desde Zn hasta Zn más 1. Por lo tanto, el polígono es la concatenación de todos esos segmentos, 0, S1 hasta Sn. Vamos a hacer la demostración de esto, o sea, de que este polígono se puede descomponer como una cantidad finita de polígonos simples y segmentos que se recorren dos veces en sentidos opuestos, tomando como base la inducción de que eso se cumple para polígonos de hasta n lados, dependiendo de si dependiendo de la posición relativa entre Zn-1, Zn y Zn más 1. Fíjense, nuestro polígono empieza en Z0. Bueno, parte con distintos lados, va, qué sé yo, no sé por dónde. En algún momento llega hasta, digamos, Zn-1. Luego pasa a Zn y luego pasa hasta Zn más 1, que es Z0. Ese es nuestro polígono de n más un lado. El primer caso que vamos a analizar es el caso, los primeros casos que vamos a analizar van a ser los casos en los que Zn-1, Zn y Zn más 1 están alineados, o sea, están sobre la misma línea. Y después vamos a ver qué pasa si no están sobre la misma línea. Pero si están sobre la misma línea, a su vez hay tres casos, o que el Zn esté entre Zn-1 y Zn más 1, o que esté hacia el lado izquierdo, sobre la recta que ese segmento determina, o hacia el lado derecho, es decir, más cerca de Zn más 1. Y el más fácil de todos es qué pasa cuando Zn cae justito en el segmento, digamos, no necesariamente en el punto medio, pero que sea un punto del segmento que va, digamos, del segmento Zn-1, Zn más 1. Entonces, en ese caso, fíjense que nuestro polígono tenga n más un lado. En realidad, todo esto forma un solo lado y el polígono podría considerarse como de n lados, porque Zn-1 con Zn concatenado con Zn, Zn más 1, en realidad es el mismo lado que Zn-1, Zn más 1, o sea, el polígono es el mismo, y por lo tanto cae en la hipótesis inductiva. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer. Supongamos que Zn cae en el segmento que va de Zn-1 a Zn más 1, es decir, es alguno de esos puntos de ese segmento. Eso quiere decir que el Zn-1 con Zn, el segmento Zn-1 Zn concatenado con el segmento Zn, Zn más 1 forma todo un segmento. Digamos, esos dos lados del polígono se pueden ver como uno solo en realidad. Y de esa manera P resulta la concatenación de todos los segmentos hasta antes del Sn-1 concatenado directamente con este único segmento. Y por lo tanto es un polígono de n lados. O sea, si el polígono de n más un lado cumple con esta condición, en realidad se puede ver como un polígono de n lados que, por caer en la hipótesis inductiva, cumple la proposición y ya no hay nada que demostrar en este caso, ¿sí? Ese es el caso más fácil. El otro caso que podría presentarse sería que Zn caiga sobre la recta que determinan Zn-1 y Zn más 1, pero fuera del segmento, o sea, hacia uno de los lados de esa recta. Bueno, acá he copiado, digamos, simplemente para que nos acordemos a qué hemos denominado cada cosa, pero estamos con analizar ese caso que les digo, que se los dibujo, aprovecho el mismo dibujo que tenía hace un rato, digamos, salíamos de Z0, segmento S0, S1, etcétera, etcétera. Por el segmento Sn-2 llegamos hasta Zn-1. A partir de ahí tenemos que hacer el Sn-1 y el Sn y hagamos de cuenta
que Zn está sobre la misma recta que determinan Zn-1 y Zn-1 y más 1, pero fuera del segmento, digamos hacia la izquierda en este caso, sería acá Zn. Entonces el polígono llega así y luego sale para acá. ¿Sí? Es decir, desde Zn-1 viene a Zn y después el lado este que va desde Zn hasta Zn más 1. En ese caso, fíjense que yo podría considerar este vértice, hacer todo el polígono. Cuando llego a Zn-1, en vez de ir a Zn, irme hasta Z0. Con eso tengo una parte de ese último lado. Y el recorrido Zn-1, Zn y la partecita del lado que me falta, justamente son los dos segmentos que se recorren en sentidos opuestos. Así que, más o menos, en ese caso, estaría caracterizado porque el punto Zn-1 está en el segmento determinado por Zn y Zn más 1. En ese caso, vamos a hacer P' a todo el polígono, empezando en Z0, recorriendo los lados S0 hasta Sn-2, que nos va a llevar hasta Zn-1, y de ahí vamos a ir desde Zn-1 hasta Zn más 1. Todo eso va a conformar un polígono de menos lados que el P. Y resulta que P' es un polígono de n lados, por lo tanto cumple la hipótesis inductiva, y además el polígono A que es igual al P', el polígono P es el P', junto con los dos lados esos Zn-1 Zn y Zn-1. De modo tal que P es la unión de todos los polígonos simples y lados que se recorren en dos sentidos, que corresponden a P', más este segmento que se recorre dos veces en sentidos opuestos y por lo tanto cumple el enunciado. El siguiente caso sería lo mismo, pero en el caso en el que Zn cae para el otro lado de la recta, o sea, eso se caracterizaría por el hecho de que Zn más 1 está entre Zn menos 1 y Zn. En ese caso, el polígono que hacemos es todo el polígono hasta el lado n-2. A eso le unimos Zn-1, Zn más 1. Ese P' de nuevo va a ser un polígono de n lados, por lo tanto cumple la hipótesis inductiva. Y además, P y P' son casi lo mismo, salvo que ¿qué le faltará a P'? Les dejo a ustedes para que completen el detalle. P va a ser P' unión el lado Zn más 1 Zn unión el lado Zn Zn más 1. Es un mismo segmento que se recorre dos veces en sentidos opuestos. Por lo tanto, a P se lo va a poder descomponer como todos los polígonos simples que forman P' y segmentos recorridos en dos veces en sentidos opuestos que forman P' con este otro segmento que está recorrido en sentidos opuestos y por lo tanto también cumple el enunciado. Y el último caso que se podría presentar sería cuando Zn no esté en la recta determinada por el segmento Zn-1, Zn más 1, que sería más o menos parecido al primer dibujito que hice hace un rato y que más o menos voy a utilizar el mismo dibujo parecido. Por ejemplo, hagamos de cuenta que Zn anda por acá, fuera de la recta que determina el segmento. Entonces, el Sn-1 y el Sn completan el polígono. Pero como estamos en el caso en el que el polígono P no es simple, quiere decir que en algún lado de su recorrido hay un cruce, por lo menos uno. ¿Sí? Eso se cumple para un segmento SK determinado por Z o SJ determinado por ZJ, ZJ más 1. Y después de recorrer otros lados, vuelve hasta un segmento SK, o sea, desde ZK
hasta zk más 1. Entonces hay dos lados del polígono que efectivamente se cortan en un punto, como hace un rato le podemos llamar Z. Y entonces al polígono P lo considero como compuesto por todo lo que es Z0 hasta ZJ. Y en vez de llegar hasta ZJ más 1, llego hasta Z y ahí tomo el otro lado y me voy hasta ZK más 1 y completo una de las partes del polígono. Me quedó todavía toda la parte esta, entonces desde Z me voy hasta ZJ más 1, de ahí recorro hasta ZK y vuelvo a Z. Y P estaría compuesto por esos dos polígonos, digamos P sub 1 y P sub 2, que tienen menos lados que P, por lo tanto caen dentro de la hipótesis inductiva y esos son los que me dan la descomposición que estamos buscando. Así que más o menos esa idea sería, existen segmentos SJ-SK, donde K es más grande que J, tales que ambos se cortan en algún punto que podemos llamar Z del polígono. Entonces P' o lo que llamé P sub 1 en el otro pizarrón, sería todos los segmentos hasta llegar al segmento J-1 y en vez de tomar el segmento J voy desde ZJ hasta Z y de ahí desde Z voy por el otro segmento, por el SK, hasta ZK más 1 y de ahí completo todos los lados que faltan hasta llegar al último segmento. Eso completa P' y P segunda es el que empieza en Z, va hasta ZJ más 1, recorre todos los lados hasta llegar a ZK y desde ZK vuelve a Z. Obviamente estos dos polígonos son polígonos porque empieza en S0, termina en Sn, el P', o sea, desde Z0 hasta Zn más 1, que son iguales, así que esto es un polígono. Acá está más claro todavía que empieza en Z y termina en Z, o sea, esto es otro polígono. Entonces son dos polígonos con menos lados que los que tiene P, por lo tanto cumplen las hipótesis de inducción. Y el segmento P, perdón, el polígono P es directamente la unión de todo lo que tiene P' con todo lo que tiene P segunda. Fíjense que todos los lados que no sean ni el SK ni el SK más 1 están en P' o en P segunda. Y el lado SJ está, fíjense, acá está la parte ZJZ y hasta acá está Z a ZJ más 1. Y cuando hago la unión de estas dos cosas, entre esos dos segmentos me hacen el segmento ZJ, ZJ más 1, que es el SJ, y lo mismo entre estos dos para el segmento SK. Entonces la unión de todos los lados de estos polígonos forman los lados del polígono P, así que P vendría a ser la unión de los polígonos simples y segmentos que se recorren en dos sentidos que corresponden a P' con los polígonos simples y segmentos recorridos en dos sentidos que forman P segunda, por lo tanto P cumple el enunciado. Y con eso, la demostración ahora del teorema de Cauchy-Goursat para el caso de polígonos es inmediato, porque es inmediata la demostración, simplemente porque recuerden, estamos por ver el caso en el que tenemos una función analítica en un dominio simplemente conexo y P es un polígono cualquiera en D, la integral vale 0. Entonces, para el polígono P consideramos una descomposición en polígonos simples y segmentos que se recorren dos veces en sentidos opuestos, digamos S1 y menos S1, S2 y menos S2, etcétera, que nos da el lema anterior. Y la integral, por supuesto que por ser P la concatenación de polígonos y segmentos, la integral es la suma de las integrales sobre los polígonos, más la suma, que ya sabemos que da 0 porque son polígonos simples y para eso ya tenemos el resultado de que la integral da 0, más la suma de las integrales sobre cada uno de estos lados, pero vamos a tener cada lado va a estar, digamos, en pareja con su lado recorrido en sentido contrario y sabemos que esas dos integrales son iguales pero de valor, pero de signo contrario, así que se cancelan y por lo tanto, en definitiva, en la integral de P terminamos teniendo puros ceros, por lo tanto la integral vale 0.
Y finalmente la versión general en la que hay una digamos, aplicación del hecho de que sobre polígonos en un dominio simplemente conexo la integral de una función analítica vale cero, con un proceso de aproximación que nuestros estudios de topología en el plano complejo nos permiten escribir bien, sin necesidad de apelar a, digamos, a supuestos.